Flynn, estudiante de nutrición, y hoy les traigo un video sobre los carbohidratos, los temidos, odiados y excluidos carbohidratos que siempre te dicen que dejes cada vez que te pones a dieta y que no los consumas después de las 6 de la tarde, pero ¿realmente es así? Los carbohidratos o hidratos de carbono, también llamados glúcidos o sacáridos, son las biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función principal dentro de nuestra dieta es aportarnos energía. Sin embargo, no por esto significa que sean el macronutriente más calórico, sino que solo son las grasas. Otra de las funciones de los carbohidratos, además del aporte de energía, es estructural dentro de la membrana de nuestras células. Una manera de clasificar los carbohidratos es la técnica química o molecular, que es la que generalmente se utiliza en materia de nutrición. Es dividir los carbohidratos según la cantidad de átomos, moléculas y enlaces que estos tienen, obteniendo así 4 grupos, que son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, los más importantes para la dieta humana son el grupo de las hexosas, es decir, aquellas que tienen 6 átomos de carbono. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa o la galactosa. Dentro del grupo de los disacáridos, que son la unión de los monosacáridos, es decir, del grupo anterior, encontramos, por ejemplo, la sacarosa, que es tradicionalmente el azúcar de mesa, o la lactosa, que es la que generalmente encontramos en los lácteos, productos lácteos como la leche, o la maltosa, que es un producto de la degradación del almidón y la podemos encontrar en, por ejemplo, productos de granos de cebada, como lo es la cerveza. Por último, tenemos los polisacáridos, que están formados por 10 o más unidades monosacáridas. Las plantas almacenan estos hidratos de carbono como gránulos de almidón, siendo 2 los más abundantes, que son la amilosa y la amilopectina. Incluso la amilopectina es aún más abundante. Algunas fuentes de almidón son, por ejemplo, la papa o los granos enteros como el maíz, el arroz y el trigo. Algo muy importante cuando hablamos de almidón es mencionar el almidón resistente, que es la parte que, digamos, soporta la cocción, por lo tanto, al momento de ser ingerida, las enzimas no logran desdoblarla por completo y con ello la glucosa en sangre no se eleva tanto. Otra clasificación más sencilla y coloquial que también podemos darles a los carbohidratos es solo dividirla en 2 grupos, sencillos y complejos, donde los simples o sencillos representarían el grupo 1 y 2, mono y disacáridos, cuyos enlaces son más fáciles de romper, por lo tanto su digestión se vuelve inmediata y los niveles de glucosa en sangre se elevan rápidamente. Mientras que en el grupo de los carbohidratos complejos encontramos los oligosacáridos y polisacáridos, los cuales es importante recordar que por la gran cantidad de enlaces, así como por su contenido de fibra y almidón resistente, tardan un poco más en digerirse y mantienen los niveles de glucosa en sangre regulados. El metabolismo de los carbohidratos es un tanto complejo, hablamos de cientos de reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, por lo tanto voy a tratar de no meterme tanto en cuestiones moleculares y explicarlo de manera un poco más coloquial. Una vez que consumimos un alimento rico en carbohidratos, la primera digestión que sufre este alimento es en nuestra cavidad oral, que es donde la amilasa salival, que es una enzima, comienza a desdoblar este alimento para de ahí pasar este bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago. En el estómago no se realiza realmente ninguna absorción de ningún carbohidrato. Generalmente en el estómago tienden a absorberse más otros macronutrientes como las proteínas y las grasas. Podríamos decir que el único carbohidrato que suele absorberse en el estómago es el alcohol. Del estómago pasan al intestino delgado, que es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Aquellos que quedan restantes pasan al colon. Es a través de la vena porta que ocurre este transporte, este paso de los nutrientes del intestino delgado al torrente sanguíneo. Dentro del torrente sanguíneo, el factor más importante para el transporte de la glucosa, que es al final lo que se busca desdoblar el carbohidrato, recordemos que la función principal de la digestión es ir desdoblando estos hidratos de carbono desde los más complejos hasta los más simples, en este caso la glucosa. Y bueno, la insulina es la hormona secretada por el páncreas que ayuda a que el transporte de la glucosa sea más fácil dentro del torrente sanguíneo y se pueda llevar a los tejidos.
dirige generalmente al hígado, donde puede ser aprovechado, almacenado o vuelve a enviarse al torrente sanguíneo para dirigirse a otro tejido. Los tejidos más susceptibles a la glucosa suelen ser el hepático y el muscular, que es donde se aprovechará la glucosa en el proceso de glucogénesis para transformarla en glucógeno. El glucógeno es la manera en que los vertebrados, los seres humanos por ejemplo, reservamos esta energía, es decir, para cuando se necesite posteriormente, energía de reserva. Posteriormente, si se requiere energía, se llevará a cabo el proceso inverso a la glucogénesis, es decir, la glucogenólisis, que consiste en desdoblar ahora el glucógeno para volverlo glucosa y enviarlo a torrente sanguíneo y así poder aprovechar esta energía. Los procesos que puede llevarse a cabo para obtener glucosa, es decir, energía, es la gluconeogénesis, es decir, la obtención de glucosa a partir de otro carbohidrato que no sea este. En fines sencillos, nuestro organismo siempre buscará obtener glucosa de algún modo u otro para así llevar a cabo la glucólisis, que es una de las rutas metabólicas más sencillas y de obtención de energía más rápida, donde una molécula de glucosa nos genera 2 moléculas de piruvato. Pero bueno, esas son cuestiones más moleculares de las que hablaremos muchísimo más adelante. Como se mencionó anteriormente, la insulina juega un factor primordial y esencial dentro del metabolismo de los carbohidratos. Es decir, sin la insulina no va a poder realizarse el aprovechamiento ni el transporte de la glucosa. Sin embargo, el exceso de carbohidratos puede provocar una resistencia a la insulina. Esto se debe a que ya que hay tanta glucosa en sangre, la insulina es secretada cada vez más, pero el tejido no logra responder a la insulina, es decir, no acepta la glucosa para que ésta pueda transformarse ya sea en glucógeno o sea aprovechada por la célula, lo que se traduce en una alta cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que genera hiperglucemia y en casos extremos diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina junto con otras alteraciones como aumento de la grasa abdominal, hiperglucemia en ayunas, aumento de triglicéridos en sangre e hipertensión conforman lo que llamamos el síndrome metabólico, considerada la enfermedad de nuestro siglo y la principal causa de muerte en muchos países de América Latina. Y bueno, como ya se dijo, el exceso de carbohidratos puede traducirse en patologías relacionadas con el aumento de tejido adiposo, es decir, sobrepeso y obesidad, así como diabetes tipo 2, hipertensión, entre otros. Sin embargo, el déficit de carbohidratos también trae consecuencias negativas para nuestra salud, principalmente que al no tener la principal fuente de energía, que son los carbohidratos, nuestro cuerpo requiera utilizar otros sustratos enérgicos como incluso los mismos tejidos para aportar energía, lo que se traduce en desgaste y mucha fatiga. Es súper importante que conozcamos las recomendaciones para no tener ni un exceso ni un déficit de carbohidratos. Es decir, ¿cuánto requerimos de carbohidratos al día? La FAO recomienda que la ingesta de carbohidratos debe suponer del 45 al 50% de las calorías totales diarias. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una necesidad calórica de 1600 calorías, yo debería estar ingiriendo al día entre 720 y 800 kilocalorías de carbohidratos. Sin embargo, es importante recalcar que cada persona, según su edad, género, actividad física, ocupación y enfermedades, tiene un requerimiento muy diferente y estos números pueden variar. Así que acudan a su nutriólogo. Espero que este video les haya servido, que ahora tengan un mayor conocimiento de lo que son los carbohidratos, de dónde provienen, cómo incluirlos en nuestra dieta. Y recuerden que la glucólisis no se cancela a las 6 de la tarde, ustedes pueden comer carbohidratos a la hora que quieran, siempre y cuando se mantengan en sus requerimientos. Chao, bye.